Número 1. The Inti-Tit o El Ende. Esta cinta fue llevada al cine en 1982, dirigida por Sidney y protagonizada por la actriz Barbara Hershey, quien interpretaba en la película el nombre de Carla Morán, una mujer atormentada y violentada física y sexualmente por un ende invisible. Lo que muy pocos sabían en aquel entonces es que esta película está basada en hechos reales. La mujer que protagonizó en su vida real todos estos sucesos paranormales fue Doris Vider, quien era una madre de 4 hijos, uno de 16, otro de 13, de 10 y 6 años de edad. Al momento de los sucesos, ella vivía sola, pues vale recalcar que esta mujer se encontraba, era viuda y vivía con sus 4 hijos en una pequeña casa. La primera vez que tuvo contacto con esta fuerza extraña e invisible fue una noche cuando se encontraba en su habitación y siente como algo la empujaba hacia la cama y luego le friccionaba contra la almohada evitando que ella grite. Al momento que estaban pasando todas estas cosas, ella siente como esta extraña fuerza comienza a violarla. Luego de este acto, ella pensó que de pronto había tenido una pesadilla, que era producto de su imaginación, que era imposible, pero decide contarle a una amiga los ataques frecuentes que mantenía con esta extraña fuerza. Todo se empezó a salir de control cuando decidió pedir ayuda a un profesional, a un doctor llamado Schneiderman, el cual creyó firmemente que ella se autoflagelaba a sí misma, provocado por un problema sexual llamado erotofobia. Mas sin embargo, ella presentaba mordiscos en lugares que le era imposible hacérselos a sí misma. Por ejemplo, presentaba mordiscos en la espalda, arañazos en la espalda, pellizcones, y especialmente estos mordiscos hizo que en él pensara que sí había una posibilidad de que esta mujer estuviera siendo acechada por una extraña fuerza maligna. Una noche se encontraba ella y sus hijos cuando aquella fuerza descomunal decide violarla frente a sus hijos en la sala. Esto hizo que uno de los hijos decidieran ayudarle, lo cual solo empeoró las cosas, pues esta extraña energía voló por los aires al hijo de Doris y en el acto, mientras lo voló al aire, le quebró un brazo. Doris Vider cree firmemente que está siendo acechada por un fantasma, lo cual tiene la idea de dirigirse a una librería y adquirir un libro de fenómenos paranormales. En este momento se encontraba justamente en la librería, se encontraban 2 hombres discutiendo sobre temas paranormales. Ella se detiene y empieza a prestar atención a aquella conversa que ellos dos tenían, pues de una u otra manera ella quería saber más sobre estos temas paranormales y justamente estos 2 hombres estaban hablando del tema. Estos 2 señores eran Kerry Gaynor y Barry Taff, científicos paranormales que habían salido de dar una conferencia. En ese momento, se les acerca a Doris, quien termina contándole toda su historia con lo referente a este fantasma. Ellos, incrédulos, no daban crédito a sus palabras, pues era imposible que un fantasma, en este caso un ente, ultrajara de esa manera a alguien. Sin embargo, deciden ir a la pequeña casa que compartía Doris y sus hijos. Ellos, aún en la casa, deciden subir a los cuartos y justamente en la habitación de Doris empiezan a notar como un espejo que se encontraba en la habitación empieza a temblar sin que nadie lo mueva. Luego bajan a la cocina y le preguntan a uno de los hijos de Doris qué es lo que han presenciado durante esos días en aquella casa. En ese momento, partes de la cocina, como las ollas, los utensilios, comienzan a caerse, como si alguien de una manera violenta los hiciera caer. Deciden estos científicos llevar todo su equipo de investigación y empezar a grabar y a fotografiar toda la casa. Sin embargo, las fotos al momento de ser reveladas no mostraban nada. Todo salía en blanco. Decidieron entonces tomar fotos fuera de la casa para asegurarse que la cámara estuviera en buen estado.
pero estas fotos tomadas fuera de la casa fueron totalmente visibles a los ojos de todas las personas. Entonces comprobaron que el problema no era la cámara, sino que sí había algo dentro de la casa. Fueron 10 semanas de grabaciones, pues aparte de las fotos no reveladas y lo ocurrido en la habitación y la cocina, no habían presenciado nada más. Luego de estas 10 semanas empiezan a tomar fotos y a observar cómo unos aros de luz le rodeaban a Doris. Y esta empezaba a gritar de manera despavorida, los insultaba, quería que se largara de ahí. Entonces lo que hacen los investigadores es empezar a grabar todo lo que tenía que ver o todo lo que estaba cerca de Doris. En este momento, mientras están grabando, hacia la pared muestra un aro de luz y también a presentar un olor putrefacto. Luego de algunos segundos, ellos empiezan a visualizar una silueta de un hombre. Pero no era un hombre totalmente formado, sino como por partes. Ellos lo describieron como una silueta de un humanoide. Uno de los miembros de investigación se desmayó. Las cámaras empezaron a fallar y fueron muy pocas las imágenes que pudieron recaudar de ese suceso. Los especialistas no pudieron hacer nada y lo único que le sugirieron a Doris fue que abandonara la casa y que se mudara con sus hijos. Sin embargo, luego de trasladarse del lugar, ella siguió presentando los mismos actos. Muchos aseguran que la entidad se mudó con ellas. Es muy poca la información que se tiene sobre Doris Bitter y sus hijos, pues luego de mudarse de la casa se les perdió el rastro y nadie supo más nada de ella. Lo único que lograron enterarse, y eso por algunos vecinos cerca al lugar donde ella se mudaba, y es que Doris se encontraba en embarazo. Muchos aseguran que ella estaba embarazada del ente. Lo más extraño del embarazo es que no contenía embrión. Número 2. El exorcismo de Emily Rose. El nombre real de esta joven fue Anneliese Michel, una joven un tanto retraída. Sus padres y ella eran muy religiosos. Iban a la iglesia 2 veces por semana. A sus escasos 16 años empezó a manifestar convulsiones, sin una causa aparente. Los médicos le diagnosticaron epilepsia. Luego fue hospitalizada, pues empezó a presentar un cuadro severo de depresión. Esto con los años fue empeorando. A los 20 años oía voces en su cabeza que le decían que se iba a arder en el infierno. No toleraba ningún objeto religioso. Empezaba a insultar a las personas, se bebía sus orinas, comía arañas y se comía sus excrementos. La familia y Anneliese dejan totalmente el tratamiento al ver que no había mejoría y empiezan a creer que ella estaba poseída. Sin embargo, habían quienes afirmaban que ella presentaba problemas médicos no religiosos. Finalmente encontraron a los sacerdotes Ernest Alt y Arnold Renz y los exorcismos empezaron. Durante las sesiones, la joven era encadenada en una silla, pues su fuerza era descomunal. Los sacerdotes identificaron a algunos de estos demonios como Lucifer, Judas Iscariote, Hitler y Nerón. Después de 11 semanas y 67 sesiones, el cuerpo de Anneliese no dio más. Cuando murió, tenía 23 años y pesaba 30 kilos. La autopsia reveló como causa de muerte malnutrición y deshidratación. Estos hechos abrieron un debate entre la libertad religiosa y la responsabilidad paternal. Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Pero los padres no recibieron castigo, pues deducieron que ellos ya habían sufrido demasiado con la muerte de su hija. Los sacerdotes obtuvieron una sentencia de 3 años en libertad condicional. En el 2005, los padres de Anneliese dieron una conferencia y en esta conferencia ellos afirman nuevamente que su hija sí estaba poseída por un demonio y que al momento de morir su alma se liberó. Número 3. Invocando a espíritus. Es una película realizada en el año 2009 que narra la historia de una familia que tiene un hijo que padece de cáncer y se mudan a una casa donde el hospital se encontraba más cerca.
Sin embargo, en esta casa empiezan a manifestarse cosas paranormales y se empiezan a presentar diferentes espíritus, lo cual es sumamente frustrante para la familia, ya que no deben afrontar la enfermedad que tiene su hijo, sino también los sucesos que presenta la casa. Los hechos reales fueron presenciados por la familia de Carmen Schneiderko en 1980. Ella contacta a un investigador paranormal, pues dice que en su casa, Generic, específicamente en el sótano, presentaban golpes y arañazos. A esta casa también se dirigen los Warren. Los Warren investigan la casa, donde descubren que aquella casa estaba llena de crucifijos y que anteriormente esta casa había servido como una casa funeraria. La familia empezó a manifestar, aparte de los golpes y arañazos, cómo las puertas se abrían y se cerraban solas. Había olores putrefactos. En 1988, los Warren logran hacer un exorcismo y liberan la casa de estas entidades. Número 4. El maleficio. Fue una cinta en el año 2006 y cuenta la historia de una familia que empieza a ser acechada por una fuerza maligna. La historia real fue en el año 1817 en Tennessee. John Bell era un hombre dedicado a la cacería. En uno de sus tantos viajes a las montañas para cazar, se dice que en el bosque donde se encontraba empieza a cubrir una espesa neblina y él empieza a visualizar una figura. Era como un cuerpo de perro y cabeza de conejo. Él al momento empieza a apuntarle tratando de dispararles. Sin embargo, este animal huye sin que John le dispare. Se dice que luego de estos sucesos, John empieza a presenciar varios escenarios paranormales en su casa y junto a su familia. Esto hizo que amigos de John se dirigieran a su casa para verificar y dar crédito a las palabras de John. Y fueron estos testigos también de cómo aquella fuerza maligna se enfureció y empezó a violentar a la hija menor de John. La noche siguiente, escuchan nuevamente unos gritos desgarradores que provenían de la parte de arriba de la casa. Al momento que suben, se dan cuenta que la hija, Betsy, está siendo arrastrada por este ente invisible, el cual, por la fuerza que ejerce, le arranca partes del cuero cabelludo. Después de varios años aún viviendo junto a esta fuerza maligna, deciden pedir ayuda y terminan enterándose que este ente era proveniente de una mujer que en vida ejerció rituales de magia negra. Y varias investigaciones señalan que John Bell tuvo mucho que ver con la muerte de esta mujer, por el hecho de ser bruja. Esto hizo que esta mujer antes de morir lo maldijera a él y a toda su familia. Tiempo después, John aparece muerto en extrañas circunstancias. Número 5. El Chucky. Esta película fue basada en hechos reales que presencia un niño llamado Roberto Eugene Otto, el cual recibe como regalo un muñeco relleno de paja, cosido con alambre y vestido de marinero. El niño llamó a este juguete Robert como él. Se dice que el niño desarrolló un fuerte apego a este muñeco. Tiempo después, los padres empiezan a escuchar conversaciones extrañas que mantenía su hijo con el muñeco. Vecinos también empezaron a decir que dicho muñeco se asomaba a las ventanas. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse tensas cuando una noche se empezaron a escuchar fuertes golpes que provenían de la habitación del niño. Sus padres se dirigieron a la habitación y encontraron todos los muebles volteados hacia abajo. Al preguntarle qué había ocurrido, el niño dijo que había sido el muñeco. Luego de estos sucesos, los padres empiezan a investigar de dónde provenía el muñeco. Se dice que el muñeco venía de las Bahamas, donde en aquella época se practicaba mucho el vudú. Los padres de Robert decidieron encerrar el muñeco en el ático de la casa, evitando así que su hijo juegue con él. Años después, mueren los padres de Robert. Él hereda esta casa y mientras recoge algunos objetos que hay en el ático, se encuentra con el muñeco y termina bajándolo para ponerlo en la sala de la casa. Sin embargo, los fenómenos volvieron a hacer presencia y Robert vuelve a subir al muñeco al ático. Años más tarde, muere Robert y su esposa decide vender la casa. El muñeco fue descubierto por una niña, hija de los nuevos dueños. Ella decidió jugar con él,
pero este se empezó a comportar de manera violenta. Al parecer, extrañaba mucho a su original dueño. Después de todos estos sucesos, fueron contactados los Warren, quienes dijeron que el muñeco era manipulado por un ser maligno. En la actualidad, el muñeco forma parte del terrorífico Museo de Objetos Paranormales de los Warren en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí. No sé qué les pareció a ustedes este video. Yo sé que muchos hemos visto estas películas sin imaginarnos que detrás de estas cintas se escondían hechos reales. Voy a dejar mis redes sociales por aquí, en las cuales, como ya saben, comparto historias y estaré actualizando los temas que iré subiendo. Te invito a que te suscribas si este video te pareció interesante, entretenido, y le des manito arriba. De esta manera me estarías apoyando inmensamente. Sin más, me despido. Bye bye.